¿sabes? La última vez que lo vimos era un bebé. ¡Gritar más! ¡Martos! ¿Ustedes han venido de Inglaterra? Nosotros vivimos en Inglaterra, en Londres. Ya vivimos 21 años en Londres. Pero ustedes de aquí, ustedes de Gibraltar. Yo nací en Gibraltar y me he criado en Gibraltar. ¿Y usted, señora, ustedes de...? ¿De la línea? ¿Y tanto usted como su marido tienen...? Tenemos familia en las dos partes de la frontera. Y ahora han venido aquí, bueno, son las 5 menos 10, han venido... Porque tenemos citas para chillar, para gritar a nuestros familiares que están en el otro lado de la frontera, que no podemos tener contacto con ellos nada más que así, chillando. ¿Y qué opinan ustedes de esta situación? ¿Qué pensamos de la situación? Muy mal, que ya es hora que la abran. La verja cerrada, el símbolo de un viejo desacuerdo entre España y Gran Bretaña sobre el peñón de Gibraltar. En 1969, hace ya 12 años, las puertas de esta verja se cerraron después de un desafortunado proceso de conversaciones entre los dos países. La intención del cierre se resumía muy bien en las palabras del entonces jefe del Estado, Francisco Franco. Gibraltar, decía Franco, caerá como una pera madura. 12 años después, la pera sigue sin estar madura. Las condiciones han cambiado y sin embargo Gibraltar sigue siendo una plaza británica. La política de aislamiento no ha tenido los resultados previstos. No obstante, llegar a Gibraltar es hoy poco menos que una aventura, una pequeña odisea en la que es necesario pasar al menos 3 controles aduaneros, navegar 2 horas y media y pagar 5.000 pesetas por persona para atravesar el estrecho. Gibraltar sigue siendo un territorio propio que no se llama España y que ha costado muchos sufrimientos a los habitantes de la zona. Yo pienso que hemos sufrido mucho de que nos cerraron la verja, porque aquí a mí y a muchas se nos ha muerto la familia y no hemos podido ver a nuestras madres. ¿Qué podemos pensar? Nada más que le digo eso. ¿Usted tiene familia en Sí, yo tengo allí mi hermano no pudo venir. Muchas cosas, muchas penas debemos pasar a cuenta la verja. Ya no hemos hecho esto, pero habemos sufrido. ¿Y usted quiere que abran la verja o ya la gente...? Hombre, si es para bien, pero si es para mal, que se quede como esté, la verdad. No que digo eso. ¿Qué pensáis del hecho de que la verja se mantenga cerrada? A mí me da igual, la verdad. ¿Sí? ¿Ustedes tienen parientes en España o no? No, yo sí. ¿Sí? ¿Y le da igual que la verja se mantenga No, me cerrada? gustaría que las dieran, pero no es que me base a mí una diferencia. ¿Tienen parientes al otro lado de la frontera o no? Yo tengo, sí, tengo una tía. Mi señora española tiene su madre y la leña. Y es una pena de que no pueda ver su madre a menos una vez al año. Estando en la frontera a un paso. Tiene su madre sola con 7 hijos que tiene 2 en Alemania, 3 en Inglaterra y 3 hijas aquí. Y que no pueda ver su madre. La familia separada pues es un problema que hay porque hay familiares que están ahí dentro y otros que están aquí y sin embargo pues por cuestión de la verja pues no pueden tener una comunicación correcta. Es una lástima de que tengan que venir a la verja y hablarse ahí de un lado a otro, ahí a voces, ahí, en fin. Yo veo eso una pena y una vergüenza. La suerte del peñón de Gibraltar se decide a principios del siglo XVII.
hay dos pretendientes al trono de España, Felipe de Borbón, que es el nieto de Luis XIV de Francia, y el archiduque Carlos. Francia apoya al primero de los pretendientes. Inglaterra y Holanda, en cambio, apoyan al archiduque. En 1704, las tropas anglo-holandesas ocupan la plaza de Gibraltar. Los defensores se rinden a las tropas del archiduque Carlos, pero el jefe de las fuerzas ocupantes, el almirante Rooke, la toma en nombre de la reina de Inglaterra y coloca la bandera inglesa. De este modo, Gran Bretaña, que no está en guerra con España, sino que se limita a apoyar a uno de los pretendientes al trono, usurpa una parte del territorio nacional español. El ejército español reacciona y pone sitio al Peñón hasta 1705. Después inicia un bloqueo militar que se prolonga hasta 1713. Desde el primer momento, en el ánimo tanto de la corte de España como de los españoles, es que Gibraltar había sido arrebatado indebidamente. Por eso Felipe V lo definirá con una frase que se dice famosa: tengo una espina clavada en mis pies. Y toda la diplomacia de Felipe V irá el intento de recuperar Gibraltar. Por eso, cuando se lleguen las conversaciones de Utrecht, él intentará con sus diplomáticos el que Gibraltar sea devuelto. Pero la impaciencia de su abuelo, las preocupaciones de Francia, hace que tenga que aceptar el famoso artículo 10 de la Corona. De tal manera que inmediatamente de terminarse en las primeras relaciones que hay con la campaña de Alberoni, lo que hará es inmediatamente ofrecer la posibilidad de compensaciones a Inglaterra para la devolución de Gibraltar. Viene luego una gestión en 1721, la embajada de Pozo Bueno, que es un español que va a Inglaterra, reclamándolo. Y también digamos que durante el siglo XVIII los monarcas ingleses casi siempre en estas conversaciones lo que hacían era ofrecer la posibilidad de plantear en el Parlamento la devolución de Gibraltar, cosa que no hacen nunca. Porque se va convirtiendo entonces Gibraltar no solamente en una, diríamos, en una pieza estratégica del desarrollo inglés, sino un poco el orgullo de los ingleses con su conquista. Por consiguiente, desde ese momento cada vez será más difícil la relación con aquello. Hay un historiador inglés, un historiador norteamericano, Abbott, que nos dice una frase que creo que refleja perfectamente la situación. Es una de esas cosas, Gibraltar en el mundo, cuya posesión puede no ser de suprema importancia, pero cuya pérdida sería incalculable. Representaría un golpe tal para la moral y el prestigio de la nación al que pocos o ningún gobierno podría resistir. El artículo 10 del Tratado de Utrecht, que reguló la cesión del Peñón, dice textualmente: el rey católico, por sí o por sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera disposición a título de propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le perteneciesen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. En otro apartado del artículo 10 del Tratado de Utrecht se prohíbe la entrada y domicilio de moros y judíos y finalmente se concede a España el derecho preferente en caso de venta o enajenación de la plaza por parte de la Gran Bretaña. ¿Qué razones históricas avalan que Gibraltar sea español? Brevemente yo diría que tres. Una, primero, que España no ha renunciado jamás a Gibraltar. La prueba es que desde el siglo XVIII, desde el día siguiente de la toma, hay la reclamación constante. Hay una conciencia histórica de los políticos y del pueblo para hacerlo. Segundo, el que no, cuando se pierde un territorio, al cabo del tiempo, se tiene conciencia de ello y nadie reclama, por ejemplo, América, en cambio los españoles sí. Y tercero, en la concepción actual de una territorialidad, un Estado se define por unas líneas muy nítidas dentro de la geografía y no se concibe, por consiguiente, que haya un enclave con bandera extranjera dentro de lo que son los Estados europeos. Por eso se da la circunstancia de que el único Estado europeo que tiene bandera extranjera es España. Y creo que estas tres razones pueden ser las bases.
principio mal, pero hoy está todo normal otra vez, ¿no? Y estamos trabajando los taxistas más. ¿Usted es gibraltareño o ha nacido en España? ¿Oh? ¿Usted ha nacido aquí en Gibraltar? Nacido, sí. ¿Y toda su familia es de aquí y vive aquí? Sí, sí. ¿Y qué se siente? ¿Se siente gibraltareño o se siente...? Yo sí me siento gibraltareño. ¿Están comprando el periódico? ¿Qué periódico compran? El Daily Telegraph. El Times. El Times. Bueno, ¿ustedes son de aquí de Gibraltar? Sí. Sí. ¿Y cómo ven la situación actual en Gibraltar? Bueno, yo hace un mes que he estado fuera. Pero ¿en qué ustedes... la situación general y particularmente el hecho de que la verja esté cerrada. Hombre, la verja, mi opinión es que la verja está cerrada. Yo creo que si yo quiero a alguien mucho y quiero que esté conmigo y sea amigo mío, pues lo que hago es que le abrazo, le beso, le hago todo lo que... y no le pongo impedimentos por delante. ¿Usted es de Gibraltar? ¿Sí? ¿Y qué revistas se venden? Lectura, Lola, 10 minutos. ¿Pero prensa diaria no venden? No, diaria el área solo. ¿Y la gente pide prensa española o fundamentalmente prensa inglesa? Vemos que tiene mucha prensa inglesa. Inglesa, todo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Son ustedes de aquí, de Gibraltar? Sí, somos ingleses, sí, de aquí. Bueno, ingleses o de Gibraltar. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes se sienten más ingleses que...? Desde que nacimos. Sí. ¿Y qué opinan de la situación actual en Gibraltar? Que es lo mejor que nos han podido pasar a nosotros, que la frontera esté cerrada. Sí, ¿usted también cree cuando lo mismo? el 90%, el que diga lo contrario es porque se quiere poner bien con ustedes. Es lo mejor que nos ha pasado. Ahora no sé por qué venir aquí, porque ustedes saben que aquí no queremos nada con ustedes. Con el problema que tenéis la Moncloa, que han dividido 16, ahí podéis ir a hacer la entrevista. Bueno, pero queremos hablar con la gente y justamente que nos digan... Pero es que todos venéis y después no sabéis lo que se le dice. Sí, hombre, sí. No, porque hemos visto muchos programas y ninguno ha salido lo que le hemos dicho. Yo serví 14 años de militar. Ahora te vendí una foto y soy... Aunque soy de madre española, mi madre española, mi mujer española, no puedo cambiar una moneda de oro por una de metal. Y seré siempre 100% inglés. Aunque nunca, los españoles son muy buena gente. Pero, compañeros, el gobierno no carbura con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes son de aquí de Gibraltar? De Gibraltar. Y vamos a ver, quiero hablar con ustedes un momento, no les importa, ¿no? No, que va. Es para televisión española. Si ustedes lo que se lo diga, vaya a salir la televisión, yo digo todo lo que tengo que decir. Mientras, no vale la pena hablar. Pues venga, vamos adelante porque va a salir eso en un programa que se llama En este país. No sé si ustedes conocen. ¿Qué piensan de la situación aquí en Gibraltar? De la situación lo mejor que hay en el mundo. ¿Están de acuerdo con que la verja esté cerrada? Que la verga esté cerrada, no, que debían de poner un muro más grande que el del Berlín. ¿Sí? ¿Usted también? ¿Qué cree usted? Yo lo mismo que dice el caballero. ¿Usted es de aquí de Gibraltar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tienen ustedes resentimiento hacia España? Que si tenemos resentimiento, pues ¿le parece poco lo que han hecho? Si para ustedes no es mucho, para nosotros es mucho. ¿Y usted qué piensa? Yo no tengo opinión, la verdad. Yo no... ¿Es de Gibraltar? Yo soy de Gibraltar, sí. ¿Pero usted cree que quiere que se abra la verja o...? Yo, por lo que me consiga a mí, sí. Quiero que abra. ¿Qué pasa? ¿Tiene familia en...? No tengo a nadie, en España. ¿Cómo ha influido el aislamiento de Gibraltar en la gente de este lugar? Pues mire, en cierta manera ha sido favorable, bajo el punto de vista del gibraltareño, en que la ha hecho consciente de su identidad, de su historia y de la legitimidad de sus aspiraciones, ¿comprende? Por otra parte, no cabe duda que un aislamiento de tantos años pues no puede menos que influir psicológicamente en un pueblo, gracias a que ha habido la posibilidad de poder salir a Inglaterra o a otros sitios, pero no cabe duda que el pueblo ha sufrido, ¿no? Y sobre todo los primeros años han sufrido porque tienen parientes allá al otro lado de la frontera, no han podido verlos por muchos años algunos, otros han enfermado,
han muerto y no han podido llegar a tiempo. En fin, una serie de accidentes de esa naturaleza que no cabe duda que han influido en la actitud gibraltareña y en la psicología gibraltareña, tal como existe hoy. Es decir, que quizá el gibraltareño en este momento, a causa de estos hechos que usted enumera, tiene, digamos, un resentimiento. Yo diría que sí, alguno, sí. Tal vez no sea tan violento, pero sí, sobre todo, si miran para atrás, pues no pueden menos que resentir que se haya acudido a esta situación violenta para superar un problema que es un problema humano, un problema que se podía resolver respetando la realidad, la historia, y comenzando por ahí. La plaza de Gibraltar tuvo una extraordinaria importancia estratégica al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Era, como se había dicho tantas veces, la auténtica llave del Mediterráneo. En esos años de guerra, la flota inglesa la utiliza continuamente como base y como fondeadero. Como complemento, Gran Bretaña construye en Gibraltar un aeropuerto militar. Los convoyes alemanes que acuden en apoyo del Africa Corps son hostilizados por barcos y aviones aliados. En los años 50, Inglaterra parece iniciar una tímida etapa de descolonización siguiendo las indicaciones de las Naciones Unidas. En 1954, la reina de Inglaterra visita el Peñón y España, como represalia, recurre a una política de supresión de visados. En 1964, la campaña diplomática del ministro español de Asuntos Exteriores, Fernando María Castilla, llega a su punto culminante. El Comité de los 24 invita a España y a Gran Bretaña a negociar. En diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas insiste, pero Inglaterra no da su brazo a torcer. El 18 de mayo de 1966, los ingleses aceptan lo que llaman unas conversaciones. Castilla lee un alegato de varias horas de duración en Londres, pero Gran Bretaña sigue sin ceder. En 1969, España decide cerrar las puertas de la verja, cerrarlas tal como se encuentran todavía hoy. ¿Puede usted explicarnos la actitud de Gran Bretaña desde la intervención del ministro Castilla hasta el año 69 en el que España cierra la verja? Durante la guerra del 39 al 45, Gibraltar ha sido muy importante para Gran Bretaña. Después de la guerra, creo que el general Franco se impacientó con la falta de avance en las negociaciones sobre Gibraltar, que es cierto, España ha considerado siempre un territorio propio. From an emotional point of view, whether legal or not. We realize that. And so, finding that got no response. Y así, no encontrando respuesta del gobierno inglés, se impusieron restricciones cada vez mayores y finalmente se cerró la frontera. And finally, the frontier was closed altogether. This, unfortunately, had the opposite effect. El cierre de la verja tuvo el efecto opuesto del que Franco esperaba, porque los gibraltareños fueron abandonados a sus propios medios. Se cortaron las relaciones con España. Antes de eso, había muchas cosas en común entre Gibraltar y Andalucía, donde los gibraltareños tenían casas, se casaban, y la lengua de Gibraltar era el español. Y en realidad se consideraban mucho más españoles que británicos. And they felt themselves far more Spanish than British, although they had some Gibraltarian too. Pero cerrar la verja cambió todo esto. Encerró a los gibraltareños en sí mismos y desde entonces la situación se ha hecho psicológicamente más complicada. Franco aceptó la sugerencia del ministro Castilla de cerrar la verja que separaba a Gibraltar del Istmo por una razón fundamental. Ante todo, de respeto histórico al contenido del Tratado de Utrecht, que no contemplaba en absoluto una comunicación terrestre entre Gibraltar y el resto de España. Por lo tanto, esta incomunicación no suponía un cierre que pudiéramos llamar de castigo, ni para los gibraltareños, ni naturalmente muchísimo menos
para los habitantes del campo de Gibraltar. Era el restablecimiento, el reflejo real en los hechos de algo que era lo que contemplaba el tratado por el cual España perdió la soberanía sobre Gibraltar. Entendíamos, por otra parte, que ello facilitaría el convencimiento de los gibraltareños de que esa situación no les favorecía, que en el futuro no podría prolongarse mucho tiempo el que el presupuesto británico les tuviese que mantener en actividad relativa, y por otra parte también pensábamos algunos, yo entre ellos, que a nadie le gusta vivir sin trabajar de una manera creativa, de una manera útil, de una manera responsable. Y de hecho los gibraltareños iban, al menos parcialmente, a depender de una manera un poco artificial del presupuesto británico. Es algo así como estar viviendo del subsidio de desempleo, incluso en el supuesto, desafortunadamente poco frecuente en todos los países del mundo actual, de que ese subsidio sea lo bastante generoso como para poder satisfacer todas las necesidades familiares. ¿Qué nacionalidad tienen los gibraltareños? Los gibraltareños, primeramente, si hablamos de nacionalidad en plan estrictamente legal, somos británicos, pero no somos ingleses, ni somos españoles, somos gibraltareños. Nos quieren llamar a veces llanito como si fuera despectiva, a nosotros nos honra, porque quiere decir que hablan de una comunidad que tiene sui generis, y por lo tanto, nosotros lo que ansiamos es seguir nuestra propia vida. La población de Gibraltar se ha creado al amparo y con la ayuda de la Gran Bretaña, que en su día la necesitó a Gibraltar, y hoy, si no la necesita tanto, Gibraltar necesita a la Gran Bretaña que la ayude, y la Gran Bretaña la está ayudando. No la está ayudando para prosperidad, la está ayudando a mantener su propia dignidad y el derecho de determinar cómo quiere que sea su futuro. En eso es donde la Gran Bretaña nos ha apoyado, y por lo tanto el tiempo puede decir muchas cosas, pero tiene que ser a base de que haya normalidad y convivencia ciudadana con nuestros vecinos, como lo ha habido siempre, y de ahí el tiempo dirá. Pero ahora, las circunstancias que estamos ahora, esta generación que ha visto cómo se ha tratado de someter a Gibraltar a una estrangulación económica, no puede tener muchos deseos de querer ampararse precisamente ante el país que trató de destruirlo. En Gibraltar hoy incluye muchos problemas, por ejemplo económicos. El aislamiento ha obligado a los llanitos a vivir sin comodidades. La economía gibraltareña depende fundamentalmente de dos cosas. En primer lugar, de la ayuda que llega de la metrópoli, que llega de la Gran Bretaña. Y en segundo lugar, de los puestos de trabajo de los astilleros. 3.000 familias gibraltareñas trabajan en los gigantescos astilleros que cuentan con el mayor dique seco de todo el Mediterráneo. El gobierno británico ha decidido en las últimas semanas cerrar estos astilleros gibraltareños. Concretamente se habla de la fecha de enero de 1983 para clausurar las instalaciones. Nada menos que 3.000 familias tendrán que ir al paro. Si tenemos en cuenta que en el Peñón viven solo 25.000 habitantes, nos daremos cuenta de lo que este cierre representa para la economía local. La situación, agravada con la crisis económica, se vuelve cada día más complicada. ¿Cómo ha afectado a ustedes aquí en la línea el cierre de la verja? Hombre, lo otro nos afecta a todos, y mayormente así. Yo tengo 7 hijos y lo tengo así pasando necesidad. ¿Qué pasa? ¿No hay trabajo aquí en la línea? Aquí nada, aquí no emplea nadie, y el que emplea recomendado. Pero vemos algunas construcciones por aquí alrededor. Sí, pero está parada, porque se han comido el dinero. Mucha gente de la línea trabajaba en Gibraltar. Trabaja 14 o 15.000. ¿De qué vive la línea ahora? Bueno, aquí como no hay industria ninguna, porque todo es un aparato artificial, pues de nada.
¿Y usted qué opina concretamente del hecho de la reivindicación territorial? Es muy importante, pero que no debió de cerrarse, puesto que eso se podía haber conseguido con eso abierto, puesto que medio Gibraltar vivía en España. ¿Y ahora qué tal? Ahora son más británicos que antes. Antes eran españoles todos. Es decir, ¿cree usted que ha sido contraproducente cerrar la verja? Fue una medida completamente opuesta a lo que tenía que haber sido. ¿Y ahora de qué vive la línea? Ya usted, de lo que vive, de los pocos pensionistas y de la refinería y del acerinó y de la miseria. Hombres cogiendo cartones, cogiendo hierro y haciendo así. La vida está aquí dificilísima. Yo creo que es muy importante en estos momentos el que miremos con frialdad lo que sucede con la situación socioeconómica de toda la zona gibraltareña, tanto de la zona española como de la zona que en este momento se encuentra bajo administración colonial británica. ¿Por qué considero esto importante? En primer término, porque se trata de una zona que los economistas calificarán siempre de bolsa de pobreza. Hay todos los índices, desde los índices de renta, los índices de consumo, los índices de analfabetismo, los índices de habitabilidad, etcétera, nos están señalando que en el campo de Gibraltar han existido siempre unas condiciones muy duras. ¿Debido a qué? Es solo debido a la existencia de la colonia de Gibraltar. Yo en un viejo libro que publiqué creo haber demostrado que también tiene tanta culpa, o a veces más culpa, una situación latifundista que durante mucho tiempo existió en la zona. No se nos olvide que Estados del Castellar, que era propiedad de los Medinaceli, la cercanía de Castellar de la Frontera, era el latifundio mayor de España. Todo esto deprime la renta, baja los ingresos y naturalmente empujaba a las gentes hacia el trabajo que podían encontrar quizá en la colonia. Por otro lado, naturalmente que la colonia explotó mucho la zona y como consecuencia de esto se han producido unas interacciones muy curiosas, muy importantes, que plantean incluso en estos momentos el tema de ¿y no sería mucho mejor que eliminásemos la verja y volviésemos, por lo menos ahora que hay crisis económica, a la situación anterior? Aquí hay una razón subyacente. Esta razón subyacente yo diría que es el que cuando se cerró la verja, porque entre otras cosas no había más remedio que cerrarla, creo que España no compensó el extraordinario sacrificio que los españoles les impusimos a los habitantes del campo de Gibraltar y más concretamente los habitantes de la línea. Esto es un problema que yo considero muy grave y que tenemos que plantearnos muy seriamente los españoles. Los gibraltareños, aunque muchos no quieran reconocerlo ante los periodistas españoles, ven el futuro económico bastante oscuro y empiezan a volver los ojos hacia España. Confían en que una próxima apertura de la verja llene el peñón de turistas y de divisas. Confían en que esta apertura de la verja sirva para relanzar la economía y permita un nuevo florecimiento de los negocios locales. Mr. García, ¿de qué vive Gibraltar y qué representa el comercio para Gibraltar? Gibraltar tradicionalmente ha vivido de dos cosas, de la base, que ahora forma parte de la OTAN, y del turismo y del comercio, naturalmente. El turismo ahora actualmente viene en gran parte de Inglaterra y viene también de Marruecos y de otras partes. Pero anteriormente venían también de España, naturalmente, ahora no, o vienen poco. Pero el comercio para Gibraltar es muy importante. Y naturalmente es casi todo para Gibraltar. Ahora el sector privado representa menos de lo que representaba antes cuando la frontera estaba abierta y había más turismo, pero actualmente se están abordando las cosas para que el sector privado sea una parte más importante de la economía en general en Gibraltar. ¿Es Gibraltar un centro de contrabando, como se dice? Bueno, eso siempre se ha dicho y yo le puedo contestar rotundamente que no. No es un centro de contrabando, nunca lo ha sido. Si ha habido contrabando, ha sido la misma clase de contrabando que habría, por ejemplo, en Andorra o en Londres, cuando era un centro porque le favorecía la libra a la peseta, los españoles a lo mejor iban a comprar a Londres. De la misma forma, pues vienen gente a comprar aquí, pero un centro de contrabando rotundamente le digo que no lo es. Buenos días, señora. Sí, 90 periques. Vamos a ver, cuéntenme un poco cómo es el tema del abastecimiento aquí en Gibraltar. ¿Tienen ustedes problemas o no? Yo no tengo problema ninguno. ¿Usted, señora? No me
¿El abastecimiento aquí en Gibraltar, ustedes tienen problemas para comprar la carne, las verduras, solo todo? Aquí ninguna. Aquí se compra a donde se quiere, a donde quiere uno ir y compra. A donde más le conviene, porque hay tanto, pues va uno a un sitio, va uno a otro, y a donde le conviene es donde se compra. Veo que la carne es toda congelada, ¿ustedes? Bueno, hay congelada porque aquí no hay sitio para tener fresca, pero la vamos comiendo y vamos bien. Y hay todos sitios a donde se quiere ir, allí se va. ¿Ustedes tienen problemas de abastecimiento con los productos que tienen o...? Ninguno. ¿De dónde vienen todos los productos? Dinamarca, Polonia, Argentina, Uruguay, de todos los sitios. Australia, China incluso. ¿De dónde vienen estos productos? Estos productos vienen de Marruecos mayormente y algunos vienen de España también. Así que no tienen ustedes problemas en el abastecimiento aquí en Gibraltar. Aquí de todo, gracias a Dios, hay de todo que vino. Hay de aquí, de todo hay en abundancia. Gracias a Dios tenemos de todo. ¿Y ustedes qué opinan de la situación actual en Gibraltar? ¿Desean que se abra la frontera o quieren que esto se mantenga así? Si es para bien que abra, si es para mal que quede cerrado toda la vida. ¿Qué piensan ustedes de la situación actual de Gibraltar? Sí, ¿qué vamos a pensar, no? Es terrible aquí. Comida malísima, sucia. And es imposible vivir aquí con niños pequeños, francamente. ¿Faltan víveres, alimentos o a qué se refiere? Well, por ejemplo, hay frutas, no es fresco. De frutas de Marruecos no es fresco, muy muerto, francamente. Y comida inglesa es bien porque es barcos aquí muy pronto. Pero carne todo congelada, pescado no puedo comprar mucho fresco. Carísimo, y en Gibraltar en este momento muy sucia en los parques, las calles, muy sucia. Yo francamente es más mal de Gibraltar en este momento. ¿Y usted qué opina, señora, usted que es de aquí de Gibraltar? Yo como soy gibraltareña toda mi vida me he ido muy bien aquí, ¿no? Yo no sé. Yo sé, y personas aquí no muy contentas. Este momento. Por ejemplo, es mucha gente sin trabajo. Mucha gente aquí sin trabajo. Todas las cosas muy caras. Usted no la veo con una cara muy de acuerdo, ¿eh? ¿Qué piensa? No, yo no creo que hay mucha gente aquí, muchos desempleados. There's not much unemployment here. Beginning to start, I think. I see it. Bueno, pero eso es mundial, ¿no? Yo creo que el desempleo es lo mismo está en Inglaterra, en España, en todos lados. A lo mejor está llegando aquí, ¿no? But you're okay because you have a house. Yo contento porque yo tengo un casa bueno, grande, con dinero. Yo tengo nada problema, francamente. ¿Usted está casada con inglés o con gibraltareño? Gibraltareño. ¿Cuántos años hace que vive aquí en Gibraltar? 4, porque antes vive en Madrid. 4 años. Yo soy al contrario de ella. Yo estoy casada con un inglés, pero yo soy gibraltareña, ¿no? Y me he criado aquí. Mi madre es española y... Sí, mi marido vive en mi padre no, mi padre nacido en España. Mi padre tiene nacido español, aquí. Mi marido. Y pues nada, a mí me gusta Gibraltar mucho. Me gusta España, me encanta. I would like to see the border opened. Y frontera abierta es necesita. Sí, bueno. Sí, seguro, porque en 2 años más... If it's for the better, Vivian. Sí, it's for the better. If it's for the better. De todas formas hemos encontrado mucha gente que no quiere absolutamente que se abra la frontera. ¿A qué creen ustedes que se debe eso? Creo que abra sí, pues mira, para el bien para todo el mundo. Yo no política, yo no interesada de políticas. Pero yo sé, es necesita puerto y frontera. No hay acuerdo entre los especialistas sobre el valor estratégico del Peñón. En los últimos 40 años se ha dicho muchas veces que la importancia militar de la plaza era irrelevante, pero durante la Segunda Guerra Mundial su papel fue decisivo para la suerte del Mediterráneo, como lo fue también el de la base británica de Malta. Hoy se considera el Peñón como uno de los puntos clave para las fuerzas de la OTAN. Los opositores de la Alianza Atlántica han llegado a sugerir la existencia de una base nuclear en las profundidades de la roca. Roca que está completamente horadada por túneles, pasadizos e instalaciones secretas. En todo caso, el valor estratégico del Peñón de Gibraltar es tan real como la plaza misma.
Britain no longer looks on Gibraltar through British strategic eyes. Gran Bretaña no considera el Peñón en base a la importancia estratégica inglesa, sino como una parte de la alianza occidental. Through Western eyes, the importance of these waters, the Straits of Gibraltar, have not... Desde el punto de vista occidental, la seguridad del estrecho de Gibraltar es hoy más importante que nunca para el acceso de tropas y provisiones al sur de Europa y para impedir que las fuerzas del Pacto de Varsovia en el Mar Negro puedan unirse a una conflagración en el Atlántico. That the Warsaw Pact forces cannot get from the Black Sea to fight as part of the Battle of the Atlantic. So from Western El mantenimiento británico de la base de Gibraltar es parte de su contribución a la defensa de Europa occidental. There are immense capital resources sunk in this rock. They are unique. Existen dentro de la roca recursos fundamentales únicos que serán potencialmente mucho más efectivos cuando España ingrese en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estamos deseando una cooperación anglo-española para la defensa del estrecho, además de aquella que esperamos del resto de Europa occidental. Si Joshua, ¿aceptarían ustedes un comandante en jefe español del cual dependiera Gibraltar si España entra en la OTAN? Puesto de esa manera, desde luego la contestación tiene que ser que no. Pero yo creo que eso es adelantar los hechos mucho. Una vez que entre España en la OTAN, la cuestión de los mandos es cuestión militar. Y siempre que se mantenga la supremacia de Inglaterra sobre Gibraltar, los arreglos estratégicos que sean necesarios será cuestión de estudiarlo. Después de casi 3 siglos de ocupación británica, España sigue convencida de que Gibraltar es una parte del territorio español, una parte del territorio nacional usurpada por una potencia extranjera. Al margen de pactos, al margen de bloques, y según se ha aprobado en las votaciones de las Naciones Unidas, se considera el Peñón simplemente una colonia británica, una de las últimas colonias en una época en la que todo el mundo rechaza el colonialismo. A pesar de todo, 3 siglos después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué va a ocurrir con Gibraltar? ¿Cuándo podrá decirse con absoluta propiedad que Gibraltar es español? Gibraltar is Spain or is England? What do you think about? Certainly not England. You only have to look and see it. Ciertamente no es Inglaterra. Si lo tienes que mirar, ves que es España. Es parte de España. Nos damos cuenta de esto, pero la historia de la cuestión es que no por nuestro deseo, sino por accidente, los gibraltareños ya no son españoles. Son de razas diferentes y deben ser persuadidos de que su futuro político y económico puede estar al lado de España. Esto era difícil en tiempo de Franco. Con la llegada de la democracia a España y con su nueva e interesante constitución, es posible dar responsabilidades autonómicas en áreas bastante pequeñas de España. Ya sé que es un problema difícil para los españoles, ustedes, pero la posibilidad está ahí. Esto me hace pensar que las conversaciones en estos términos pueden convencer a los gibraltareños de que no tienen nada que temer como pensaban en el pasado. Usted es una excepción en cuanto a esta postura, por lo que se refiere al diálogo. ¿Cómo analiza usted la postura de los demás líderes políticos en Gibraltar? Mire, yo creo que la postura de los demás líderes de Gibraltar ha sido una política gibraltareña, pero a corto plazo. Era evidente que, en fin, se podía mantener una resistencia como gibraltareña a cualquier negociación con España por un periodo de tiempo limitado. Yo no creo que estos 15 años sean excesivamente importantes en una historia, pero lo que sí creo es que el pueblo de Gibraltar tiene que negociar un estatus con España que verdaderamente conteste las aspiraciones gibraltareñas como pueblo con su identidad propia
Y esto son cosas que hay que hacerlas muy despacio y con los intereses de los gibraltareños primordialmente en mente, y creo que no teníamos que haber esperado que corrientes internacionales, por motivos militares, por motivos estratégicos de defensa, hubiesen arrastrado del tema. Y hemos llegado a un momento a donde, no habiendo aprovechado los años a donde el problema de la población era el único con posibilidades de movimiento, porque bajo el régimen de Franco yo no creo que España hubiera podido entrar nunca en la NATO, y entonces teníamos una oportunidad de negociar el futuro estatus de Gibraltar con mucha tranquilidad. Hoy en día los acontecimientos internacionales van arrastrando del tema. Visiblemente en Europa y en el oeste son mucho más importantes los temas de defensa que los intereses de 20.000 almas. Y entonces creo que hemos esperado hasta el momento que los intereses de la población pueden estar en segundo lugar. Y esto, bajo el punto de vista de Gibraltar, es una solemne equivocación, y creo que nuestros líderes pues han cometido la equivocación de mirar las cosas a corto plazo y no a largo plazo, porque finalmente teníamos que mirarla, teníamos que aceptar los hechos, y teníamos que tener conciencia de que un Gibraltar de 20.000 almas solo podría vivir y progresar con una amistad estrecha con España y con un entendimiento total en cuanto a lo que era Gibraltar, sus aspiraciones y las aspiraciones de su pueblo. El problema de Gibraltar realmente está en dos vertientes. Uno es el geográfico. El problema geográfico e histórico de muy antiguo es que evidentemente Gibraltar pertenece a España. Sobre eso no hay ninguna duda, no hay más que echar una ojeada al mapa. El otro es mucho más moderno, los siglos y pico, y humano. Hay un grupo de gente, de señores que viven en Gibraltar, que en gran parte no quieren ser españoles o pertenecer a España. Eso, que realmente era quizá un problema grave, podríamos decirlo, hace unos años, hoy, con la nueva configuración del Estado español, creo que ha dejado de serlo. Es evidente que si hay una autonomía catalana y una autonomía vasca, podría existir en el día de mañana una autonomía de Gibraltar, en el cual hubiera un respeto al idioma inglés, como se tiene al vasco o al catalán, y que se mantuvieran en una línea a la que están acostumbrados los habitantes de Gibraltar. Creo que esta solución es la única a la que hay que llegar, porque, a mi entender, el cierre de la frontera fue un error por muchas causas. Primero, porque solo consiguió darle más carácter de gueto a Gibraltar, que ya lo tenía antes del cierre de la frontera. Gibraltar siempre ha sido como muy pequeño y la gente ha tenido siempre idea de fortaleza sitiada, incluso cuando estaba abierta la puerta. Eso ha ocasionado que la amistad continua, tradicional, unida por parentescos, además muchas veces, entre los gibraltareños y los que residen fuera, los que residen en el campo de Gibraltar, se viera entorpecida, y además de una manera discriminatoria, socialmente discriminatoria, porque resulta que los ricos, por ejemplo, después del cierre, se marchaban en avión a Tánger, o Tánger a Madrid, tranquilamente, sin que nadie les dijera nada. Y los pobres, durante mucho tiempo, estuvieron comunicándose con sus familiares del otro lado de la verja a base de gritos, hasta que volvieron a instalar el teléfono que comunicaba. Por ello creo que la situación en que se planteó durante ese tiempo, que ha sido muy dañina para lo que se llama la imagen española, porque hay que contar que ahora hay muchachos de 22 años que han crecido realmente con una absoluta ausencia de España. Yo creo que el sistema a emplear tenía que haber sido exactamente lo contrario. Estamos realmente, como la frase típica, condenados a entendernos. Por tanto, cuanto más se hubiera diluido, por decirlo así, el mundo gibraltareño en el mundo que le rodeaba y que, insisto, casi siempre forma parte de su familia auténtica, hubiera sido mejor para la solución de Gibraltar. En el fondo, todos somos unos y acabaremos siendo todos unos. ¿Hay alguna solución posible? ¿La verja podría abrirse? Yo creo que sí. Yo creo que podría abrirse la verja, francamente, en el momento en que en Gibraltar se dejasen dos cosas muy sencillas que ignoro por qué no se plantean a los gibraltareños como la alternativa racional. Si los españoles pueden comprar activos fijos en Gibraltar,
pisos, casas, negocios, etcétera, cuando quieran comprarlos dentro de unos límites normales del Código de Comercio español. Y en segundo lugar, si los españoles pueden pernoctar, vivir tranquilamente en Gibraltar, sin ningún problema especial, sin tener, como ocurría antes, que salir, quisiesen o no quisiesen, por orden del gobernador, hacia la línea, pues yo no veo que exista ningún motivo racional para que los españoles pues no abriésemos generosa y amplia y francamente la verja de Gibraltar. Otro tema diferente es el de que, muy bien, y esto señala algún talante español. Claro que señala un talante, el talante de que se vayan los ingleses de Gibraltar. ¿Por qué? Yo tengo que decirlo muy francamente. Si Gibraltar fuese en este momento un Mónaco, un San Marino o un Andorra, yo no estaría planteando absolutamente nada en relación con los gibraltareños, que se gobiernen como quieran, pero si son solo los gibraltareños. Si detrás de eso está una gran potencia, naturalmente yo no puedo olvidar que Gibraltar es el punto de enlace de una gran potencia, con veto en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, etcétera, de cara a sus intereses en África, sus intereses en el Oriente Medio, unos intereses que me van a alterar toda la vida económica andaluza, por ejemplo, el hecho del armamento nuclear que probablemente existe en la roca, etcétera, y que me va a alterar todo el equilibrio económico, todo el equilibrio vital, todas las posibilidades de vida de una región española de Andalucía, como consecuencia de unas decisiones que se van a tomar en Londres. Claro, ahí las cosas son diferentes y por lo tanto creo que el problema de Gibraltar tenemos que abordarlo desde el punto de vista de que no es un tema de los gibraltareños, ojalá fuera un tema de los gibraltareños y ya estaría resuelto, sino que es un tema de los británicos, es un tema de Gran Bretaña. Y claro, entonces ya es un tema de una gran potencia que se ha metido dentro de nuestra casa y que está alterando continuamente no ya las relaciones de producción, sino incluso pues posibilidades vitales importantes. Esta es para mí la raíz de todo el tema de Gibraltar. El personal aquí de la línea pues quieren que abra las rejas, porque es que esto está por completo muerto. No hay trabajo, no hay para nada. Yo he estado trabajando allí 25 años. De ahí me fui a Inglaterra, toda mi vida he estado trabajando en Gibraltar. Yo opino que deben de abrir la frontera. La única solución que se abría la reja, no hay otra solución aquí. ¿Ha aumentado mucho el paro? El único pueblo que está afectado de toda España entera es la línea de la Concesión, solamente. Yo estoy conforme en que se abra, porque yo fui un factor de ello. Me vine en el año 69, pero con condiciones para los dos países. No que ellos se lleven el tirón. Yo desde luego tengo un negocio y me interesaría que lo abriera, pero con condiciones que fuera español. Que todos pensamos, toda la gente del pueblo de aquí de la línea, que debía de estar la verja abierta, pero que con la bandera española también. ¿Comprende lo que le quiero decir? Que eso es español. Y como español, pues todos sentimos esa cosa, esa llamada de español que tenemos todos. Que no crean que en Madrid, en ningún lado de España, que no somos españoles. Más españoles que los que están allí. Lo que ocurre es eso. ¿Usted qué opina de los gibraltareños? Hombre, son buenas personas, no es que opino bien, que son buenas personas, que ellos defienden lo suyo, pero también nosotros defendemos lo nuestro, que es lo verdadero nuestro. En la primavera de 1980 se reunieron en Lisboa los ministros de Asuntos Exteriores de España y Gran Bretaña, Marcelino Oreja y Lord Carrington. Londres pedía a Madrid que se abriese la verja y España exigía una serie de garantías políticas y técnicas como la equiparación en derechos de los trabajadores españoles que se desplacen a Gibraltar. Pero no hubo respuesta inglesa. La única quizá, comenzar en Gibraltar el viaje de bodas del príncipe Carlos de Inglaterra y Lady Diana Spencer. Esa decisión obligó a los reyes de España a no asistir a la ceremonia de la boda y supuso un nuevo enfriamiento en la ya larga negociación. La próxima incorporación de España a la OTAN obligará seguramente a las dos partes a encontrar fórmulas de entendimiento para el viejo contencioso de Gibraltar.